Bienvenido al viaje para descubrir los 11 misterios del Imperio Azteca que continúan desconcertando las mentes de historiadores, arqueólogos y científicos de todo el mundo. Desde el intrincado funcionamiento del calendario azteca hasta su enigmática desaparición repentina, cada enigma subraya la complejidad y sofisticación de esta antigua civilización. Nuestra primera parada nos lleva a la imponente pirámide de Cholula, que se cree que es la estructura más grande conocida por la humanidad según su volumen. A pesar de que inicialmente se pensó en una colina natural, una cuidadosa excavación reveló su verdadera maravilla. A continuación, exploraremos la enigmática piedra del sol azteca o la piedra del calendario. Este icónico artefacto en forma de disco, que mide 3,6 metros de diámetro y pesa casi 25 toneladas, es quizás la creación más profunda del azteca. No solo funcionaba como calendario sino que también contenía connotaciones astronómicas, cosmológicas y filosóficas. En tercer lugar en nuestro viaje está la peculiar práctica azteca de la cirugía cerebral. Se dice que los aztecas practicaron una compleja cirugía craneal utilizando nada más que rudimentarios escalpelos de obsidiana y herramientas de madera, exhibiendo un asombroso nivel de conocimiento médico y anatómico. Pasando a nuestro cuarto misterio, profundizamos en el secreto de los códices aztecas, manuscritos antiguos que encapsulaban los misterios de su civilización. Descifrar estos elaborados manuscritos pictóricos presenta un desafío continuo para los estudiosos debido a la pérdida de cientos de estos registros invaluables durante la conquista española. El quinto misterio se encuentra en lo profundo de Teotihuacán, una ciudad antigua con pirámides monumentales y un gran camino central. Se cree que es un lugar donde vivían los dioses y no se temía la muerte. El propósito preciso y la caída de esta vasta metrópoli son enigmas sin resolver. Nuestra sexta parada nos lleva a la ciudad acuática de Tenochtitlan, la Venecia de México. Esta ciudad, construida sobre una serie de islotes interconectados por canales, revela la compleja hidráulica involucrada en su construcción y gestión. Viajando más lejos, desentrañamos el misterio del Templo Mayor en Tenochtitlan, una pirámide con típicas escaleras gemelas. El descubrimiento accidental del disco que representa a la diosa de la tierra, Tlaltecutli, subraya las superposiciones comunes a las construcciones del Templo Mayor. Nuestro octavo misterio giraba en torno a Tlaloc, la deidad de la lluvia de los aztecas. Los antiguos mitos vinculaban a esta criatura sobrenatural con la severa sequía que finalmente condujo a la caída del imperio azteca. ¿Fue Tlaloc un cuento alienígena recontado durante los años sin agua o un dios real al que se le atribuían misterios insondables? El filósofo estoico romano Séneca afirmó una vez: cada nuevo comienzo proviene del final de algún otro comienzo. Pero, ¿qué llevó precisamente al abrupto fin del ilustre imperio azteca, la tierra del águila y la serpiente? ¿Fue el hambre, la guerra o la ira de los dioses lo que hizo pedazos su reinado de oro para siempre? La penúltima parada de nuestra expedición implica el cautivador relato de la deidad serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Una figura central que atraviesa la religión, la cultura y la historia aztecas. El origen, la desaparición y la promesa de regreso de Quetzalcóatl continúan confundiendo a los expertos. Y ahora, nos enfrentamos al enigma de que la comprensión del pasado azteca depende en gran medida de su epicentro, la ciudad de Tenochtitlan, actualmente enterrada bajo la Ciudad de México. Esta precaria situación deja inexplorados varios aspectos de la historia azteca, y la montaña rusa entre la realidad y la ficción. Comprender a los aztecas es lidiar con sus rituales, uno de los cuales es el infame sacrificio humano. Esta práctica ha suscitado multitud de debates, cuestionando si surgió de un lugar de fervor religioso o de un intento de la clase dominante de sostener y justificar su poder. Al concluir nuestro viaje a través de los misterios del imperio azteca, todavía nos queda el rompecabezas atemporal del sistema de escritura azteca. Mucho más complejos y matizados que los meros jeroglíficos, los aztecas emplearon varios estilos de escritura y numeración todos elementos de un intrincado sistema de comunicación que todavía desconcierta a los historiadores modernos. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías y explicaciones parciales en un intento de resolver estos enigmas. Sin embargo, por cada respuesta descubierta, aparecen más preguntas, lo que alimenta una búsqueda interminable para desentrañar los misterios del imperio azteca. La exploración de estos misterios aztecas es como navegar a través de una densa jungla, plagada de giros inesperados, trampas ocultas y respuestas esquivas. Si bien es posible que no haya respuestas universalmente aceptadas a estas preguntas, la sed de conocimiento continúa sin cesar. El mundo sigue desvirtuando un intenso interés en el imperio azteca, una civilización enigmática que prosperó, gobernó y finalmente desapareció de las páginas de la historia. A medida que continuamos explorando y excavando, tenemos la esperanza de que se arroje nueva luz sobre estos misterios de larga data, acercándonos a comprender este rompecabezas definitivo. La saga de los aztecas permanece en la intersección de la verdad, la historia, el mito y la especulación. Es una fascinante historia de trascendencia, triunfo, caída y redescubrimiento que continúa fascinando e intrigando a académicos y entusiastas de todo el mundo. Al concluir nuestro viaje, es esencial recordar que resolver estos misterios aztecas es en sí mismo un proceso continuo y en constante evolución.
Cada capa excavada, cada artefacto descubierto y cada nueva revelación sirve para enriquecer nuestra comprensión y profundizar aún más el misterio. En un mundo repleto de avances tecnológicos y precisión matemática que a menudo hechiza el curioso intelecto, es sorprendente considerar la sofisticación elemental y la complejidad exhibidas por estas antiguas civilizaciones sin la ayuda de herramientas modernas. Los misterios del Imperio Azteca nos confrontan con preguntas que desafían los límites de nuestro conocimiento, estimulando nuestras facultades mentales y excitando nuestra búsqueda de respuestas. Así, el misterio perdura, desplegando una historia continua de exploración, aprendizaje y descubrimiento. El torbellino de lo desconocido que caracteriza los misterios aztecas nos invita a sumergirnos en este fascinante laberinto de la tradición olvidada, con la esperanza de sacar a la luz las esquivas piezas del gran rompecabezas. La búsqueda atemporal no se trata solo del final sino del viaje que nos lleva hasta allí. En nuestra exploración de estos notables misterios, debemos ser siempre conscientes del hecho de que tal vez nunca eliminemos por completo las capas que envuelven la civilización azteca. Tal vez esté bien dejar que sigan siendo un poco místicos, para preservar el atractivo de la curiosidad y el asombro. A medida que hemos recorrido los misterios de los aztecas, una cosa queda clara: la magnitud de las dimensiones desconocidas solo enriquece la historia. Sus complejidades y acertijos se enfrentan a la belleza, la suntuosidad y el asombro inspirados por la civilización. Los misterios seguirán atrayendo a las mentes agudas mientras buscamos las estrellas y nuestras raíces, desde las intrigas desgarradoras de los avances tecnológicos y astronómicos hasta la humilde grandeza de la tenacidad y la fe. Los misterios aztecas nos iluminan. Holt, en su significado y resonando con los ecos de una civilización antigua y poderosa, dibujan una imagen vívida de la voluntad humana de descubrir lo desconocido y lo inexplicable. Con el telón de fondo de ricos aspectos culturales, religiosos y sociales, estos enigmas se centran en las facetas inexploradas de la civilización azteca, revelando mucho más que la importancia histórica de los acontecimientos. Son un testimonio del espíritu incesante de la humanidad para seguir adelante y conquistar lo desconocido. Entonces, mientras nos encontramos en el umbral de una parte maravillosamente minuciosa de la historia humana, cautivados y perplejos por sus enigmas, saludemos el espíritu azteca que se atrevió a alcanzar los cielos, incrustar su enigmático legado en las arenas del tiempo, y continuar inspirando y confundiendo a generaciones. Los misterios aztecas sirven como un testimonio vívido de la búsqueda insaciable de la humanidad para comprender, contextualizar e interpretar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Este interminable viaje de exploración es un testimonio de la maravillosa evolución de nuestra civilización y nos imbuye de una gratitud, reverencia y curiosidad ilimitadas incomparables. No hay mayor alegría y humildad que descender a las catacumbas debajo del cañón del mundo azteca, extendiéndose como lo hace desde los picos escarpados hasta las llanuras fértiles. Porque en medio de esta cuna de civilización se encuentra un reflejo de nuestra herencia humana colectiva. Mantengámonos honrados por los misterios aztecas, recordemos que continuemos nuestra búsqueda de lo desconocido, con respeto por nuestro pasado y con la vista puesta en el futuro. Después de todo, no somos más que un mero eslabón en esta cadena de existencia y perpetuidad. A medida que cerramos nuestro viaje a través de los misterios aztecas, el tapiz de la historia, el mito y la realidad solo sirve para enriquecer nuestro conocimiento, permitiendo vislumbrar el fascinante mundo de esta gran civilización. Que continuemos nuestra búsqueda, sin miedo e inextinguible, para iluminar las sombras restantes que ocultan nuestro precioso pasado. Los aztecas continúan inspirándonos de innumerables maneras, desde sus observaciones astronómicas hasta sus contribuciones al mundo del arte y la arquitectura. Nos dejan con un legado que perdura mucho después de su civilización, recordándonos que apreciemos nuestro pasado y sigamos aprendiendo, explorando y superando los límites de lo que sabemos. Entonces, dejemos que estos hilos misteriosos en el tejido del tiempo tejan historias de nuestro pasado colectivo y advenimientos que continúan resonando en nosotros. Mantengámonos exploradores siempre ansiosos, desenterrando siempre nuevas maravillas del pasado, inspirados por la tenacidad y creatividad de nuestros predecesores. Si bien las generaciones pueden ir y venir, las preguntas sin respuesta seguirán atormentándose, recordando pertinentemente a uno y todo ese conocimiento no es más que un viaje, a menudo sin destino. Mientras avanzamos por el camino del descubrimiento, seamos humildemente conscientes de los enigmáticos misterios que atraviesan ruinas quemadas por el sol hasta cielos estrellados. Así, siempre incitándonos, los misterios aztecas encienden una chispa. Una chispa de curiosidad, de un grato recuerdo del pasado y, sobre todo, una chispa que nos impulsa a los portadores de la antorcha de su legado a aprender, a crecer y a tallar nuestras propias crónicas en el extenso y en constante expansión lienzo de la humanidad. Historia.